Buen día a todos y todas. Muy honrado por la invitación en este espacio que nos cobija hoy. Agradecido con la Contraloría por esta iniciativa y confiamos en que algunas reflexiones puedan ser de utilidad para toda la audiencia que nos congrega hoy. Básicamente, en el tema de la contratación pública encontramos desde el punto de vista de lo que pueden ser los organismos multilaterales de desarrollo, que fue el enfoque que se me pidió proveer dentro de la capacitación. Vemos que hay una gran oportunidad con el sistema de contratación pública, no visto como un procedimiento, sino visto como una oportunidad de desarrollo. Veamos por qué menciono esto. ¿Y por qué nos vamos a la economía de repente como para ver la importancia del tema al cual estamos abocados? Según estadísticas de la OECD, a nivel mundial, los sistemas de contratación pública representan de un 12 a un 15% del Producto Interno Bruto de un país. Eso implica un monto sustancial en las economías de los países, de manera que en los sistemas de contratación pública se están realizando transacciones que llegan a montos considerables que afectan e impactan la economía de cualquier país. Por ello, no es un tema que omita la OECD al mencionarlo como un tema estratégico. A su vez, en países de América Latina y el Caribe, en promedio estamos entre un 7 y un 15%, y según estimaciones de la Asamblea Legislativa, junto con el Ministerio de Hacienda, se estima que en Costa Rica, sin incluir la factura petrolera, estamos alrededor de un 12.5%. Estamos dentro de los rangos que menciona la OECD y, por tanto, nos confirma que el tema de contratación pública es un tema supremamente relevante. En los países de la OECD, digamos, países con un cierto nivel de desarrollo, de repente estos montos pueden ser menores porque hay menores necesidades, han visto cubiertas ciertas necesidades y, por tanto, los sistemas de contratación tienen de repente menos transaccionalidad, pero de igual manera llega en promedio a ser el 12% del PIB. Por tanto, vemos que tanto para países en desarrollo como para países que ya han alcanzado un cierto nivel de desarrollo, el tema es supremamente relevante. En nuestra región puede llegar hasta el 15%. En países como, sobre todo de Asia, que su ejecución, su crecimiento es mayor a los promedios del resto del mundo, tenemos que las compras públicas representan aproximadamente el 20% del PIB, con lo cual quiere decir que si la velocidad de crecimiento de Costa Rica fuera mayor, también va a ser mayor la cantidad de contratación pública que se haría, siguiendo el símil de países que tienen niveles de crecimiento del 6-7% anual, como los países asiáticos. Entonces, esto nos confirma que el tema, en la medida que el país se desarrolle más, que aumente su velocidad de crecimiento, vamos a tener no solamente mayor porcentaje de contratación pública, sino mayores montos de contratación que impactan el desarrollo del país. Esta reflexión es para situar la importancia del tema de contratación pública en todos los países, y en especial Costa Rica, porque Costa Rica está en una coyuntura muy importante para el país. Cada 20 o 30 años los países revisan su ley de contratación pública. No son leyes que se cambien con mucha agilidad o rapidez. Son temas que se piensan mucho y que impactan el desarrollo de un país. Por tanto, si ya sabemos el peso que tiene en el PIB del país, la revisión de un proceso, de una ley de contratación pública es un tema supremamente importante. Y es el proceso en el cual está abocado en este momento Costa Rica con la iniciativa
que se presentó en la Asamblea Legislativa y que está siendo materia de análisis, debate, aportes, como usualmente sucede en el proceso de creación y formación normativa en las asambleas legislativas. Este es un proceso que tomará algunos meses y que concita el interés de muchas partes, porque es entendible que si estamos jugando el 12 al 15% del PIB en cómo va a quedar el esquema de contratación pública, el impacto que puede tener para el desarrollo del país, la velocidad de crecimiento, la facilidad de gestionar procedimientos, es supremamente importante que podamos tener una ley que nos pueda acompañar en los próximos 10 o 20 años con los métodos, los procedimientos, el régimen recursivo, que sea más adecuado para acompañar el desarrollo del país. Este contexto económico y de desarrollo social creo que es importante ponerlo por delante antes de entrar en el tema específico del régimen recursivo. Por lo siguiente, nosotros en la banca de desarrollo justamente lo que buscamos es que a nivel de proyectos que se financian, estos proyectos puedan hacerse en un horizonte de tiempo. ¿Por qué? Porque sucede igual con otras fuentes donantes, otros organismos multilaterales que asignan recursos a los países en función de sus necesidades. Ustedes lo pueden ver en agencias donantes que dicen, bueno, este proyecto se otorga tantos recursos para hacer un proyecto en tal periodo. Se asume que el proyecto puede hacerse en un determinado periodo de tiempo de acuerdo a estándares internacionales. Lo mismo sucede con los recursos de préstamo. La banca multilateral, sobre todo la de Latinoamérica, es una banca, un organismo multisectorial internacional que se asimila a una estructura cooperativa. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la cooperativa aportan recursos, pero solamente algunos de los países, aquellos que están en un menor nivel de desarrollo, pueden obtener esos recursos por la vía del préstamo. Por tanto, países como Estados Unidos, Japón, Alemania, capitalizan la cooperativa, pero solamente los países prestatarios, que somos en este momento 26 países en la región, somos los que tomamos préstamos. Por tanto, es una oportunidad recibir esos recursos, una oportunidad que implica un costo de oportunidad, porque si esos recursos no se utilizan en tiempo y en forma, hay otro país que está dejando de recibirlos. Por tanto, las reglas de asignación de esos préstamos indican un umbral de tiempo. Estos recursos con esta tasa a intereses de garantía soberana, que son los más bajos a nivel internacional, porque tienen el respaldo de un Estado, se pueden utilizar siempre y cuando se ejecuten en 4 años, 5 años como máximo. Para ello, ¿qué sucede? Los organismos donantes, quienes capitalizan la banca multilateral, exigen ciertas normas de contratación, normas con las que el donante de estos recursos comulga y apuesta a que se puedan ejecutar los proyectos, porque la práctica y los antecedentes que se tienen en otros países permiten afirmar eso. Por tanto, viendo los tiempos que toma la construcción de una carretera, los tiempos de licitación en promedio a nivel internacional, los tiempos de los procesos recursivos, se estima que un proceso, la construcción de una carretera tomará no más de 4 o 5 años. Y sobre esa base se construye un proyecto que compite, obtiene una financiación, pero también con una condición. Si este proyecto no se logra culminar en 5 años, se retira el financiamiento. Así opera la banca multilateral. Entonces, implica un reto de trabajar con un marco jurídico especial,
que es un régimen de excepción temporal, porque va a durar lo que dure el préstamo y con base en el cual se tienen que ejecutar estos recursos. Costa Rica recibe préstamos de diversos organismos de la banca multilateral y por ello es importante hacer esta precisión para ver que el tema para la velocidad de desarrollo del país, para facilitar, aumentar las opciones que tiene Costa Rica de incrementar su velocidad de desarrollo, es muy importante que pueda utilizar los recursos en el tiempo y en la forma que están disponibles y previstos, porque si no, no hay posibilidades de continuar con ciertos financiamientos, porque son las reglas con las que vienen estos recursos. En el pasado, lo que hemos visto es que un proyecto incompleto es un proyecto que no puede ser financiado. Por tanto, cuando se va a iniciar o se va a adjudicar una licitación que no va a poder ser culminada en el periodo de tiempo, lamentablemente ya el país tiene que devolver esos recursos. Ese es el peor escenario. Por tanto, toda la normatividad de los organismos de la banca multilateral apunta a un objetivo. Y creo que esto es muy importante, que el proyecto se ejecute en tiempo y en forma. Entonces, si el foco está en la realización del proyecto, las políticas, las normas, los procedimientos, los documentos de licitación, los modelos de contrato que se utilizan, siguen la misma lógica. La lógica de que lo más importante es que el proyecto pueda ejecutarse. Sobre esa base se genera un régimen de excepción sobre el cual opera el proceso de licitación, contratación, evaluación de ofertas, la adjudicación y también el proceso recursivo. En la medida en que no se ve como un tema de gasto, sino se ve como un tema de gestión del desarrollo público, los proyectos de la banca multilateral en todos los países reciben un régimen de excepción reconocido generalmente en las leyes de contratación pública y Costa Rica no es la excepción, también así lo ha hecho. Y la particularidad que tenemos es que muchas veces el foco del esfuerzo en la administración pública está en el proceso como tal de realización de la licitación, pero no tanto en el proceso previo de preparación ni en el proceso posterior de administración del contrato. Entonces, el foco viene siendo muy importante tenerlo en que al momento de iniciar un proceso de licitación, la banca multilateral exige de repente más tiempo o demanda más tiempo en procesos previos al lanzamiento de la licitación y posteriormente también en la administración del contrato, como diferencias que podemos ver en muchos países y que denotan un cambio al respecto. No sé cuántos minutos. Perfecto. Bueno, entrando más en materia, lo que tenemos dentro de los procedimientos de la banca multilateral es buscar obtener el mayor valor por el dinero y una mejor eficacia en el uso de los recursos públicos, que era en lo que nos enfocábamos. Una mejor eficacia del proceso de contratación. Por tanto, el proceso de contratación tiene unas políticas propias. El Banco Mundial tiene las suyas, el BID tiene otras muy similares, el Banco Asiático tiene unas políticas similares, el Banco Africano lo mismo. Entonces, tenemos organismos de desarrollo con políticas de contratación propias. Eso implica un régimen de contratación diferente, ¿sí? Y así opera la banca multilateral. Y así lo reconocen también las leyes de contratación pública, justamente porque estamos hablando de recursos que vienen vinculados a un régimen especial de contratación. Ahora, para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, es muy importante en estos procesos
la publicidad y la participación ciudadana. ¿Publicidad en qué momento? Tempranamente. Como bien comentaba el expositor anterior, la oportunidad del acceso a la información es muy importante porque al momento que se va conociendo tempranamente los documentos de licitación, los prepliegos, las especificaciones técnicas, se garantiza justamente poder tener acceso a información que permitiría identificar, uno, si hay posibilidades de participar en un proceso donde se van a tener opciones de ser adjudicado, o en el peor de los casos, si las firmas desisten de participar porque consideran que no tienen posibilidades de participar en un proceso en el cual de repente sienten que las especificaciones están dirigidas. Pero la transparencia en el proceso es clave para poder esta información ponerla a disposición. Para eso, ¿qué herramientas se ha enfocado mucho la banca multilateral en desarrollar? Uno, un plan de adquisiciones que se ha conocido, que es previo al aviso de licitación, porque a veces los tiempos pueden ser muy cortos para reaccionar. Entonces hay un plan de adquisiciones donde se ve qué es lo que se va a contratar, cuándo, por qué método, por qué valor, cuál es el valor estimado, a efectos de poder reaccionar con tiempo, indagar, prepararse. Luego, la necesaria publicidad en avisos a nivel nacional, internacional, en el SICOP, que ya desarrolló un enlace especial para proyectos de la banca multilateral y que está disponible para que la herramienta sea en una sola página, se puedan ver todas las opciones de licitación, tanto con financiamiento o sin financiamiento de la banca, y eso permite a su vez que después el documento de licitación tenga cierto número de plazos, porque los plazos generalmente es la primera queja o la reclamación que se encuentra. Hay poco tiempo para reaccionar y al haber poco tiempo, también la percepción que comentaba justamente el expositor anterior, el no tener opciones, no poder acceder a preparar en tiempo una propuesta es la negación de un derecho. Entonces, ante ello, las políticas de la banca multilateral pues definen unos plazos mínimos, 120 días, 60 días para determinado tipo de licitaciones, pero para las licitaciones más grandes no pueden ser menos de 120 días y en algunos casos para licitaciones menores se establece 30 días como mínimo para preparar una oferta para poder presentarla. Entonces, esa es una garantía que va de la mano con el tema de la publicidad. La necesidad también de considerar objetivos complementarios de las compras públicas. Sostenibilidad, innovación, apoyo a la pequeña y mediana empresa. Y lo que vemos es que a nivel de la región, los principales países de la región han tomado nota de la importancia del tema de contratación pública. Podemos decir que en los últimos 10 años hemos visto reformas legales en 20 países, 11 países han implementado subasta a la baja, convenios marco, observatorios de compras públicas, desarrollo de herramientas, 12 países han desarrollado herramientas de compras electrónicas, algunos ya están incorporando tecnologías disruptivas. Por tanto, el tema es de importancia para la mayor parte de los países de la región y celebro que Costa Rica lo esté haciendo en este momento al plantearse la revisión de la ley de contratación pública porque es un área de oportunidad muy grande para el país. Dicho esto, quería comentar algunos aspectos específicos del tema recursivo, particularmente en la banca multilateral. ¿Qué vemos? Vemos que en la región, usando este régimen especial, hay una particularidad de Costa Rica. Una de cada tres recursos que se reciben en los 26 países de la región, usando este régimen especial y temporal, corresponde a Costa Rica. Repito la cifra, 1 de cada 3, 33%, 32%. Eso quiere decir que de repente en Costa Rica se reciben más recursos que en Brasil o que en Argentina
Es correcto. En los proyectos de la banca multilateral. ¿Se contrata más en Costa Rica que en esos países? No. Lo que sucede es que se están recibiendo más recursos en los procesos de licitación, por más que tengamos un régimen especial y temporal. Eso lleva a que el tiempo de ejecución de estos recursos en los proyectos sea también mayor en Costa Rica. Respecto a la media de tiempo de ejecución de los proyectos, que ya expliqué, son una ventana de oportunidad, tienen un plazo limitado para ejecutarse, por tanto, ¿por qué compiten los países? Por ejecutar esos recursos con mayor agilidad, mayor rapidez, porque en la medida que puedan ejecutarlo, pueden pedir más recursos, como funciona un esquema cooperativo. Por tanto, el secreto de poder ejecutar, beneficiarse de los recursos a nivel de la banca multilateral es poder ejecutar los recursos de la manera más rápida posible, cumpliendo las normas y procedimientos previstos en los contratos de préstamo. Eso sitúa que hay un gran reto, cómo agilizar los procesos de ejecución de los proyectos, cómo agilizar los procesos de contratación, indagar por qué tenemos tantos recursos en Costa Rica en los procesos de licitación. Y eso es un reto al cual estamos abocados y también ver los mecanismos que puedan ser más claros para efectos de participar en cuantas capacitaciones sean necesarias, compartir estas cifras, estos retos que afronta el país, porque al final quien gana es Costa Rica. En la medida en que pueda hacer un mejor uso de los recursos, puede ejecutar proyectos en tiempo y en forma y beneficiarse de los recursos, va a ser beneficiado el país porque va a obtener mayor cantidad de recursos para otros proyectos. El interés público también se ve perjudicado porque ciertas operaciones de préstamo, siendo su enfoque en la ejecución, pues hay una expectativa de que se dijo que el proyecto se iba a hacer en 5 años y de repente ya vamos para el 5.º año y la obra no se ha concluido o tenemos problemas porque el proceso para llegar a la adjudicación tomó más tiempo del esperado. Generalmente los problemas no están al final, sino están muchas veces en las etapas previas. Por ello, para la propuesta que el banco está construyendo justamente para efectos de compartirla en estos debates es aplicar un régimen recursivo que sea un régimen que mantenga la homogeneidad con el régimen que se tiene en otros países de la región respecto a los países de la banca multilateral. Tener un régimen híbrido donde se aplican las políticas de adquisiciones de la banca multilateral, pero un régimen recursivo que responde a las leyes de contratación pública que están vigentes en el país, genera una dualidad, porque hay plazos, tiempos y también criterios que pueden diferir. Entonces, ¿cómo lo hacen los demás países en la región? Justamente buscando regímenes recursivos y reconociendo la aplicación del régimen recursivo de los países, de la banca multilateral en los países que han pedido el préstamo. De manera que es un régimen único, tanto para la contratación como para el régimen recursivo, que eso garantiza la compatibilidad. Otra opción que hemos desarrollado con Contraloría es justamente establecer un protocolo que permita mayor agilidad para el análisis de los recursos y que la estamos probando para efectos de garantizar que no tengamos rondas sucesivas de recursos porque la política de contratación con la cual se hace una licitación asume unos supuestos, pero el régimen recursivo que se aplica asume supuestos de la ley de contratación administrativa. Entonces hay desencuentros y por ello un primer tema es considerar la necesidad de evaluar todas las ofertas para efectos de que pueda ser más compatible la admisibilidad de los recursos y que sea una sola ronda de recursos y no varias rondas como ha sucedido en algunas ocasiones. En fin, venimos trabajando con la Contraloría, con los oferentes, sobre todo para que podamos lograr proyectos en
mejor tiempo y forma y que el país se pueda beneficiar de los recursos de la banca multilateral. Creo que estoy en tiempo. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición para preguntas posteriormente. Gracias.